Alabado sea Jesucristo, siempre sea alabado. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra clase de Mariología, a una de nuestras últimas clases de Mariología. Ya estamos terminando el mes y estamos terminando también nuestro curso. Hemos estado estudiando teología, hemos estado intentando hacer teología, o sea, comprender nuestra fe. Comprender un poquito más nuestra fe, no solo conocer nuestra fe, eso lo hacemos en catecismo, esto no es catequesis, ¿verdad? Estamos intentando comprender nuestra fe, profundizar en nuestra fe para comprenderla mejor. Eso es lo que hace la teología. La teología intenta que la inteligencia iluminada por la luz de la fe conozca y comprenda, ¿ok? Y es la inteligencia que busca la comprensión de la fe. Así es que bienvenidos entonces a esta clase, doy la bienvenida a todos en conjunto y a cada uno de ustedes en particular. Me da muchísimo gusto verlos día tras día viniendo a las clases y bueno, aquí estamos en nuestra iglesia, ya estamos haciendo preparativos porque parece que nos van a abrir la iglesia dentro de poco, a inicios del mes de junio, parece que ya vamos a poder abrir nuestras iglesias aquí en Los Ángeles. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Bien. Seguimos con nuestras clases en esta última semana de teología, de Mariología en concreto. Estamos viendo un poquito María en la espiritualidad. María en nuestra devoción, lo vimos la semana anterior. María en los dogmas, lo vimos la primera semana. Y las bases de Mariología, perdón, en la anterior semana. Y las bases de la Mariología en la primera semana. Ahora estamos viendo María en nuestra vida cristiana, concretamente en nuestra espiritualidad. Ayer estuvimos explicando qué es eso de la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Y nos quedamos al final del tema, vamos a intentar concluirlo hoy. Vimos al final, y es donde nos quedamos en la página 87, si tienen sus apuntes del día de ayer, página 87, vimos que los maestros de vida espiritual, basados en su propia experiencia, basado en las experiencias de las almas que han ido dirigiendo y basados también en los relatos de los santos, etcétera, etcétera, las experiencias de los santos, dividen la vida espiritual, dividen la vida sobrenatural en tres etapas. Nosotros las dividimos para comprender un poquito mejor cuál es el progreso y cuál es el proceso en la vida espiritual, pero estas etapas no son del todo nítidas y puras. Tú estás aquí y tienes todos los elementos de esta primera etapa y luego pasas a la segunda y tienes todos los elementos de la segunda. Bueno, en la segunda etapa también podemos tener algún elemento de la primera todavía o Dios nos concede algún elemento de la tercera, o en la primera etapa estamos empezando pero Dios nos concede algún regalito, ¿verdad? Entonces no son tan puras, simplemente hacemos esta división para entenderlo un poquito mejor, para entender el proceso de la vida espiritual, nuestro propio proceso de nuestra santificación, a este proceso de vida espiritual, a la vida de gracia, a la vida sobrenatural, lo llamamos también la propia santificación. Bien, vamos a ver entonces estas tres etapas. Las llamamos etapas, las llamamos también edades de la vida espiritual, las llamamos grados de la vida espiritual. Bien, son tres, la primera es principiantes, la segunda es adelantados y la tercera es perfectos. Bien, comenzamos con la primera, la de los principiantes. A esta etapa la llamamos la vía purgativa. La vía purgativa es el inicio. Son aquellos que ya han entrado en la vida sobrenatural. Como les expliqué el otro día, ayer, muchas personas, muchos cristianos, nunca entramos en la vida espiritual. O apenas abrimos la puerta y miramos cómo está, pero no entramos, ¿verdad? Muchos estamos fuera. ¿Quién está fuera de la vida espiritual, de la vida sobrenatural? Bueno, los que están en pecado. Los que están o en un pecado continuo, ¿verdad? O los que están entrando y saliendo al pecado, que nunca se deciden, ¿verdad? Que nunca se deciden abandonar su vida de pecado, abandonar sus vicios, a confesarse, a hacer una buena confesión, una confesión sincera y empezar a dar pasos en la vida espiritual. Al que está continuamente en pecado es muy difícil que empiece cualquiera de estas etapas de la vida sobrenatural. Como digo, a veces entra y a veces sale, abre la puertita de la vida sobrenatural, está un momentito y de vuelta, para atrás, otro pecado otra vez. Y está un ratito más por ahí mirando así un poquito y ¡bum!, otro pecado. Nunca progresa. Bien.
Cuando estamos hablando de esta primera etapa, la vía purgativa, la etapa de los principiantes, es que uno ha entrado decididamente. ¿Y cómo entra a esta etapa? Entra con la conversión y el rechazo del pecado. La primera etapa es eso, rechazo del pecado. Digo no al pecado mortal. El pecado mortal es lo que rompe, es lo que quiebra nuestra unión con Dios nuestro Señor, nuestra comunión con Dios nuestro Señor, nuestra vida sobrenatural. Entonces tiene que haber una decisión firme, fuerte, constante y continua de rechazo al pecado. Y esta primera etapa, claro, uno ha estado fuera, ha estado metido en el pecado, ha estado metido en el mundo y tiene que comenzar. Recuerden que estamos hablando a nivel sobrenatural. Sí, a nivel de gracia, porque hay muchas personas que hacen unas ciertas conversiones, ¿verdad? Y la conversión significa el ya venir a la iglesia. Bueno, eso es muy bueno, pero si vienes a la iglesia pero no abandonas el pecado, todavía no has empezado tu vida espiritual. Algunos piensan la conversión es que ya me metí en algún grupo o me metí en algún ministerio. Bueno, eso no es que sea la conversión es yo salgo del pecado y entro a la vida de gracia, entro a la vida del Espíritu. Un buen carismático es eso, uno que vive en la vida de gracia, que vive en la vida en el Espíritu. Un buen, por ejemplo, de los cursillos de cristiandad, que también le dan mucha importancia a esto, vive de colores, le llaman de colores, ¿verdad? Vivir en la gracia, es vivir en la vida sobrenatural. Y así cada una de las diversas organizaciones católicas pues nos quieren infundir eso. Bien, entonces lo primero es esa lucha contra el pecado. Y lo propio de esta etapa, su mismo nombre lo dice, la vía purgativa, es purificarnos, es la purificación activa que se llama. O sea, yo, sujeto, empiezo a purificar mi alma y empiezo a purificar mis sentidos exteriores. Empiezo a purificar con ascesis. Ascesis es justamente ese trabajo duro y arduo, ese esfuerzo que ponemos. Que ponemos en controlarnos, que ponemos en ejercitarnos. Esa es la ascesis, es ese espíritu de purificación, ¿verdad? Una purificación fuerte que me mantiene soportando el sacrificio con paciencia, con constancia, ¿verdad? Que me mantiene, ¿verdad? Con prudencia, etcétera, etcétera. Entonces, la etapa esta está marcada por la purificación activa. Nosotros somos sujetos de esa propia purificación. Purificación que es continencia, que son privaciones voluntarias, que es desprendimiento, que es mortificación, que es sacrificio, pero que sobre todo es purificación de nuestros sentidos exteriores. Yo soy el dueño de mí mismo y también de mis sentidos interiores. Yo soy dueño de mis ojos y no se me van a donde quiero. Yo soy dueño de mi lengua y no digo lo que se me antoja. Yo soy dueño de mi apetito, de mi gusto, de mi gusto por las cosas de comida. Y digo yo que sí y que no. Nos vamos convirtiendo en dueños de mí mismo. Y eso después de los apetitos externos pasa también a los apetitos internos, a los deseos internos. Yo soy dueño de mi imaginación. Y me imagino lo que yo quiero. Padre, ¿cómo se hace eso? Eso se llama ascesis. Ejercicio, ejercicio, ejercicio y ejercicio. Yo soy dueño de mi memoria. Y hay ciertas cosas que puedo ejercitar bien la memoria para recordar las maravillas de Dios en mi vida, para recordarme de los buenos momentos, pero soy dueño de mi memoria y cuando quieren atormentarme recuerdos de tristeza, recuerdos de rencor, recuerdos de odio, yo con ascesis, con esfuerzo, con purificación, purifico mi memoria y me voy convirtiendo en el dueño de mi persona. Por eso es purificación activa. Estamos en el primer nivel, en la primera vía, ¿verdad? Y soy dueño también de mis sentimientos. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos estamos abandonados a cualquier pensamiento que nos viene, a cualquier imaginación que nos viene? ¡Ay! La seguimos. ¡Ay! Me imagino que fulanito se metió conmigo porque no sé qué y no sé cuánto, porque me llamó, porque no me llamó, porque me escribió, porque no me escribió. Y nos imaginamos. La imaginación está siendo la dueña de nuestras vidas.
No tenemos ascesis suficiente, purificación suficiente de nuestra imaginación, de nuestra memoria para decir, hey, esos son pensamientos locos, yo no quiero pensar en esto. Voy a pensar de una forma ordenada, justa y purificada. ¿Sí? O purificación de nuestros sentimientos. ¡Ay, qué flojera! ¡Ay, qué tristeza! Y se hacen dueños de nuestras vidas. ¿Verdad? El primer paso es la purificación de todos esos sentidos, ¿verdad? ¿Para qué? Para darle al Espíritu Santo después, en las siguientes etapas, darle la mejor materia humana, para que Él nos santifique. Bien, entonces, la vía purgativa es una vía de purificación, es una vía en la que se utilizan mucho los sacramentos. La persona que quiere comenzar su vida sobrenatural, su vida espiritual, su vida interior, tiene que estar muy ligada y muy cercano a los sacramentos como fuente de esa vida interior. También en esta fase, la oración del principiante, pues es bien repetición de oraciones a veces, diálogos con Dios nuestro Señor, alguna meditación, alguna reflexión, darse un tiempo, 5 minutos, y según va avanzando, pues se va dando un poquito más tiempo para su oración, para su meditación, para su diálogo con Dios nuestro Señor. A estas alturas, ¿verdad? Es pues eso, un diálogo, Señor, ¿cómo estás? Aquí estoy, Señor. Gracias por este día, etcétera, etcétera. Es el primer grado de oración. Estamos en los principiantes. Bien. Y se busca una segunda conversión. La primera conversión que nos introdujo en la vida espiritual, aquí al final de la etapa se busca una purificación, ya no activa, sino pasiva. Vamos a explicarlo ahora. El segundo grado, el segundo momento de nuestra vida espiritual, de nuestro progreso espiritual, en la segunda etapa, es lo que llamamos la vía iluminativa. Una vez que nos hemos purificado nosotros y hemos puesto esfuerzo por controlar nuestros ojos, por controlar nuestro tacto, por controlar nuestro gusto, por controlar nuestra imaginación, nuestra memoria, nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y nos vamos haciendo dueños de nosotros mismos, hemos purificado ese ser humano, ese hombre que había estado golpeado por el pecado tan fuertemente, que teníamos tanto desequilibrio en nuestros afectos. Cualquier cosa que me decían, ¡guau!, ya sacaba las uñas. Cualquiera que me miraba, no me mires, que me ves. Pero no teníamos control de nosotros mismos. Personas que somos así es que no tenemos control de nosotros mismos, que no hemos llegado a purificarnos. Estamos a lo mejor ni estamos en la vía purgativa o estamos muy en el inicio. Una persona ya purificada es una persona que es dueña de sí mismo, de sus imaginaciones, sabe controlar sus pensamientos, le viene un recuerdo malo o le viene una imaginación indigna o mala o triste y sabe apartarla tranquilamente y no le causa problema. Una persona que no ha hecho ascesis, que no ha hecho ejercicio de mortificación y purificación de sus sentidos, cualquier pensamiento asaltan. Es como una granja con las puertas abiertas, ¿verdad? O como una milpa con las puertas abiertas de la milpa. Entran los caballos, entran los animales y destrozan la milpa. La tienen totalmente pisoteada y ahí no crece nada. Un alma en la que deja entrar cualquier tipo de sentimiento, cualquier tipo de imaginación, cualquier tipo de recuerdo, cualquier tipo de impresiones externas, es un alma en la que es muy difícil que crezca algo sobrenaturalmente. Bien, cuando uno ya ha puesto sus barditas, ha cerrado bien la puerta y ya tiene aplanado, viene el segundo paso, la vía iluminativa, preciosa. La primera era, en la vía purgativa, era sobre todo ascesis, esfuerzo, sacrificio personal. Uno tiene que hacer un esfuerzo, tiene que tener disciplina, autodisciplina religiosa. En este segundo grado, ¿verdad?, es más la acción de Dios. Empezamos a dejar, siempre actúa Dios, pero empezamos a dejarle a Dios nuestro Señor de una manera especial que actúe. ¿Sí? Es la acción de Dios en nuestras almas. Y el ser humano, ¿qué es lo que hace? Simplemente se presta, colabora. ¿Okay? Se abre a la acción de Dios nuestro Señor. Y la acción de Dios nuestro Señor es a través y es el Espíritu Santo y santificador.
¿ok? Y hay un progreso enorme en la vivencia de las virtudes teologales, o sea, infundidas por Dios, fe, esperanza y caridad. Hay un progreso enorme en las virtudes morales también infundidas, ¿verdad? Prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Hay una acción del Espíritu Santo con sus dones, con todos los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el tipo de oración, así como la oración del principiante, la oración en la etapa de purificación eran meditaciones, eran rezos o como mucho diálogos con Dios nuestro Señor. No quiere decir que sean despreciables, son muy buenos y durante toda la vida espiritual los tendremos, pero empieza un grado más y es el grado de la contemplación, ¿ok? Empieza la oración contemplativa. ¿Okay? Dejar que tu imaginación ya purificada, dejar que tu mente ya purificada empiece a deleitarse contemplando las cosas de Dios. Y dejar que Dios vaya infundiendo, que el Espíritu Santo vaya infundiendo en nuestra imaginación, en nuestra inteligencia, en nuestra mente, que vaya infundiendo pues todo el conocimiento y todo la transformación que Él quiere hacer en nuestros corazones. Esta parte de la vía iluminativa toca sobre todo la parte... Nuestra alma tiene dos potencias grandísimas, tiene dos potencias que son las más importantes, que son la inteligencia y la voluntad. Por la inteligencia conocemos, por la voluntad amamos. Con la inteligencia descubrimos la verdad, con la voluntad amamos y hacemos el bien. Pues la etapa iluminativa es sobre todo una etapa del entendimiento, ¿ok? Es iluminativa. Dios da la luz de la verdad sobrenatural a nuestras vidas, ¿okay? Y Él es el que la da. Nosotros tenemos que estar bien atentos. Una persona que ya ha purificado su imaginación, todo lo que trae, las preocupaciones que trae en la cabeza, esa persona es capaz de escuchar a Dios nuestro Señor. Cuando andamos con la cabeza llena de cosas, de preocupaciones, de imaginaciones, de recuerdos, de pensamientos, cuando andamos con nuestro corazón lleno de agitación, lleno de preocupación, lleno de tristeza, lleno de odios, lleno de sentimientos, lleno de cosas que nos imaginamos nosotros y que nos llegan aquí, pues es muy difícil. Es muy difícil que Dios pueda actuar y que pueda iluminar. No percibimos. Por eso esa vía iluminativa presupone la purificación. Ahí en esta vía iluminativa, en este segundo grado de vida espiritual, Dios nuestro Señor nos infunde la luz para nuestra inteligencia, para poder captar con nuestra inteligencia la iluminación del Espíritu Santo, a través sobre todo de la contemplación. Bien. Tanto en uno como en otro grado, como en el tercer grado, es muy necesario la ayuda de un guía. Caminar por la vida espiritual y querer adelantar sin un guía es muy difícil, ¿okay? Entonces sí es bueno buscarse un guía. Pobres sacerdotes, no los aturdan ni les pidan demasiado porque tampoco pueden, ¿verdad? Y no voy a explicar aquí qué es la dirección espiritual porque... se necesita tiempo para explicarlo, pero no es simplemente, ¡ay, yo quiero que me atiendan! Tú tienes que saber que es un director espiritual y qué tienes que decirle y qué tienes ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Bueno, el tercer grado en la vida espiritual, en la vida del espíritu, en la vida sobrenatural, es lo que llamamos la vía unitiva. Si la vía... Bueno, tanto la vía iluminativa como la vía unitiva entran dentro más de la mística. ¿Okay? La vía purgativa entraba dentro de la ascesis, el esfuerzo personal. La vía unitiva entra más dentro de la mística, ¿okay? Que es esa expresión de una experiencia religiosa íntima, profunda y directa. No a base de razonamiento, sino infundida por Dios nuestro Señor. Padre, nos está hablando en chino. Sí, porque todavía a lo mejor no llegamos a estos niveles, ¿verdad? Estamos en la vía purgativa o estamos todavía en la puerta, ¿verdad? Y esto nos puede parecer un poco chino, pero existen muchas personas, sobre todo personas que se dedican a eso.
son profesionales en esto, han hecho su profesión religiosa. Piensa, por ejemplo, en tantos religiosos, monjes, frailes, religiosas, que son contemplativos, que viven en su convento y que se dedican a la oración. Pues bueno, ellos tienen muchísima más facilidad para llegar a estos niveles, porque tienen su corazón purificado, porque no tienen tanto contacto con el mundo externo lleno de exterioridades, ¿verdad? Sino que pueden dedicarse más a ellos mismos, al interior de ellos mismos, a purificarse para después poder dejar que el Espíritu Santo actúe. En una vida de ajetreo, de trabajo, si una persona no se lo propone, nunca llega a la vía iluminativa, nunca. Si no se lo propone seriamente y hace un plan de trabajo y pide ayuda y se esfuerza, nunca llega a la vía iluminativa. El 99.9 de personas, y hablamos de personas en la vía iluminativa, a no ser que uno se lo proponga. Con rigor diga, yo quiero saber sobre esto, quiero saber sobre el crecimiento en mi vida espiritual, me lo quiero tomar en serio. Entonces sí, podremos llegar. Hay un tercer nivel, un tercer grado, que lo llamamos la vía unitiva. La vía iluminativa era sobre todo iluminación de nuestra inteligencia. La vía unitiva va a dirigirse al corazón, va a dirigirse a esa otra potencia del alma que es la voluntad. ¿Ok? La voluntad se va a llenar de amor, va a ser sobre todo una transformación en el amor. Y lo que busca la vía unitiva es la plenitud o la perfección del amor, no del sentimiento, no de la emoción, no de las sensaciones, ¿no? Esos son potencias secundarias, potencias inferiores del alma, ¿verdad? La voluntad es la potencia fuerte, son las dos grandes potencias, inteligencia y voluntad. Entonces, la vía unitiva crea esa unión, es la vía de las almas perfectas, la unión de las almas perfectas con Dios nuestro Señor. Aquí hay una purificación no activa, así como en la vía purgativa había una purificación activa, en la vía unitiva hay una purificación pasiva del espíritu. La vía purgativa era una purificación activa, sobre todo de los elementos externos, de los sentidos externos, también de los internos, pero sobre todo de los externos. En la vía unitiva, la purificación es especialmente del espíritu, de tu inteligencia, de tu voluntad, de tu querer y no querer, de tu amar y no amar, de cómo amar a Dios, de en qué grado amo a Dios, de en qué grado me entrego a Dios nuestro Señor, en qué grado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esa es una purificación pasiva, Bien, todos experimentamos en nuestras vidas, aunque estemos en los grados más bajos, ¿verdad? Aunque estemos en la vía purgativa o aunque no hayamos entrado, a veces experimentamos una cierta purificación pasiva de nuestro espíritu, que no sentimos ganas de orar. Muchas veces no es que sea una purificación pasiva del espíritu, sino que es simplemente fruto de nuestra flojera y fruto de nuestra desidia. Pero aquí es lo que llaman los místicos la noche oscura del alma. Es el alma que ama a Dios, que se ha purificado totalmente, ¿verdad? Y que Dios nuestro Señor ha iluminado ya, el Espíritu Santo ha iluminado su inteligencia, y que ahora se quiere entregar totalmente a Dios con un amor total, y de repente parece que ¿dónde está Dios? Y sienten una ausencia grande de Dios nuestro Señor, la noche oscura. Bien, ahí en esta etapa pues hay una gran contemplación, es la contemplación infusa, ¿verdad? Y hay un perfeccionamiento en el amor. Bien, lo dejamos aquí. Esos son las tres edades, las tres etapas de la vida espiritual, las tres vías de la vida espiritual. Vamos a echarle ganas, vamos a empezar, anímate, métete en el gimnasio, anímate, en ese gimnasio del alma, que comienza con la ascesis. Ascesis viene del griego y quiere decir trabajo duro, trabajo arduo, y quiere decir también ejercicio. La ascesis era el ejercicio que hacían los atletas antes de ir
a sus funciones, ¿verdad? A sus competiciones. Eran los ejercicios, era la ascesis. Bien, pues tú y yo vamos a meternos al gimnasio cristiano, al gimnasio de la vida cristiana. ¿Okay? Vamos a meter en control todos esos elementos externos para después seguir, y que el Señor ilumine, que empecemos a dejar que el Espíritu Santo nos vaya infundiendo su luz en nuestra inteligencia y después que llene nuestros corazones, ¿okay? Que llene nuestros corazones con su amor. Bien, al final en la página 88 les hablo un poquito. Les digo que todo en la vida espiritual, cualquier progreso en la vida espiritual, además del esfuerzo que podamos poner, sobre todo en la purgativa, pero cualquier progreso en la participación con Dios nuestro Señor, cualquier progreso en la unión con Dios nuestro Señor, cualquier progreso en la participación de la divinidad, es una gracia. Es una gracia. Y Dios nuestro Señor da gracias, a las gracias ordinarias que Él nos da, ¿verdad? Les llamamos gracias santificadoras. Y a las gracias extraordinarias que nos da, verdaderamente extraordinarias, les solemos llamar gracias gratis date, o sea, dadas gratis. Gracias dadas gratis. Pueden ser gracias como visiones, revelaciones, milagros, profecías, hablas interiores, éxtasis, estigmatización. Todos esos elementos son gracias especiales que llamamos gracias gratis date. Disculpen ustedes. Disculpen. Bien, entonces estas gracias las suele dar Dios nuestro Señor normalmente en la vía iluminativa o en la vía unitiva. Si estamos en la purgativa no solemos tener estas gracias. Entonces muchas personas que dicen, ay Padre, yo tengo una profecía. Bueno, no es que sea una gracia gratis date, es algo que tú has escuchado en tu interior, pero no llega realmente a ser una profecía de Dios nuestro Señor. Vendrá de Dios porque son cosas buenas, ¿verdad? Pero normalmente no es así. He tenido una locución de Dios nuestro Señor, Dios me ha dicho una palabra. Bueno, hablando profesionalmente, no es una gracia extraordinaria. Tú en tu mente, en tu corazón, en tu alma, has sentido la palabra de Dios nuestro Señor que te dice esto. Ok, eso no es una revelación, ¿verdad? Eso no es una locución interior. Es una gracia ordinaria. Es una gracia ordinaria. No quiere decir, es una gracia de Dios, por supuesto, pero no es una gracia gratis date propiamente dicho, no es una gracia extraordinaria. Estas gracias extraordinarias suelen acompañar, sobre todo las etapas más elevadas de la vida espiritual, la vía iluminativa y la vía unitiva. Bien. Ok, vamos entonces a entrar a la unidad de hoy, que ya vamos por la mitad de la clase. La unidad de hoy también es sobre María en nuestra vida espiritual. Y vamos a ver concretamente, María es medianera de las gracias. Hemos terminado hablando que la gracia justamente es lo que ayuda a nuestro progreso espiritual, que nosotros explicamos ayer abundantemente que por más que intentemos subir allá arriba de un salto, nunca lo lograremos porque está fuera de nuestras capacidades, que la única manera de subir es que alguien nos suba. En la santidad es lo mismo, en la vida cristiana es lo mismo. Por más esfuerzo que tú pongas, nunca vas a poder participar de la vida de Dios. Por más esfuerzo que tú pongas, nunca vas a hacer nada que te una a Dios nuestro Señor por ti mismo. El esfuerzo que tú pones te ayuda a ser bueno, te ayuda a ser caritativo, te ayuda a ser obediente, te ayuda a ser una buena persona, te ayuda a ser religioso incluso, te ayuda a orar, pero tu esfuerzo no puede lograr nada, eso lo explicamos ayer. Tu esfuerzo no puede lograr nada en el orden de la gracia, en el orden sobrenatural. Tu esfuerzo no logra nada. Tu esfuerzo prepara pero no logra absolutamente nada. Es gracia, o sea, es gratis, es dado por Dios. Es el Espíritu Santo que viene, que me agarra de la cabeza y me sube a la santidad, me sube a participar de la vida divina. Y en esta clase de hoy queremos ver, María es la mediadora de las gracias. De las gracias en mi vida espiritual, de las gracias en mi vida sobrenatural, María es la mediadora.
Bien, vamos a... Padre, ¿por qué dice esto? Padre, ¿de dónde saca eso? Padre, ¿cómo? Bueno, pues esta mediación de María viene sobre todo por su maternidad, ¿ok? Todos los títulos de María, todos los títulos, el que es Virgen Perpetua, que es Inmaculada Concepción, que subió a cielos, que es el modelo de virtudes, que es preciosísima, que es reina de los... Todo, cualquier título que tú quieras decir de María, nace y viene de su maternidad divina. Ella es Madre de Dios. Y al ser Madre de Dios, Dios mismo es la gracia. En teología decimos, Jesús, Dios, es la gracia increada. Así como recibimos gracias, así como recibimos dones de Dios nuestro Señor, bendiciones de Dios nuestro Señor en el orden sobrenatural, pues Jesús, Cristo, es la gracia increada. Okay. Él es en sí mismo la gracia. Él es en sí mismo el plano sobrenatural. Bien, pues María es madre del que es la gracia. Por eso le decimos en las letanías, Madre de la Divina Gracia. Cuando digas en las letanías, Madre de la Divina Gracia, entiende bien lo que estás diciendo, porque estás diciendo la cosa más preciosa. Después de decir, bueno, que es lo mismo que decir, María es Madre de Cristo, Madre del Salvador, es Madre del Redentor, pues ella es Madre de la Divina Gracia. Cuando decimos Madre de la Divina Gracia, estamos diciendo que María es la Madre que nos da aquello que nos santifica, Cristo. Que nos da aquello que nos redime, Cristo, que nos da aquello que nos hace participar de Dios, Cristo. María es la Madre de la Divina Gracia. Y eso le viene porque es la Madre de Jesús, ¿verdad? María entra desde el momento en que Dios quiere, porque así lo quiso Dios, ¿verdad? Desde el momento en que Dios quiere que su Hijo nazca y venga a este mundo a través de una mujer, y en concreto a través de María, María entra ya al plano hipostático. ¡Wow, padre, qué palabra! Bueno, ¿a qué se refiere con el plano hipostático? Esto es muy importante para entender, ¿verdad? María no entra solo como Moisés entró en el plan de Dios. Grande cosa hizo Moisés, salvó al pueblo de Egipto, ¿verdad? María no entra como David entró en el plan de Dios. María no entra como unos profetas entraron en el plan de Dios, como Elías o como Eliseo o como Isaías o como cualquiera de los profetas. María no entra en el plan de Dios como lo hicieron los apóstoles. No. María no entra en el plan de Dios como lo hizo San Pablo. No. La participación de María en el plan de Dios es a nivel de la persona de Cristo. María no solo fue amiga de Cristo, María no solo fue interlocutora de Dios, María no solo fue obediente a Dios nuestro Señor como los profetas o los apóstoles. María entra de una manera muy especial, porque ella entra de la manera en que Cristo entra a la humanidad. Si entra Cristo a la humanidad es por María. No porque María sea muy grande, sino porque Dios lo quiso así. Dios quiso que su Hijo se encarnara a través de María y la hace partícipe de esa unión hipostática de Cristo. Unión hipostática quiere decir que en una sola persona, la persona de Cristo, están esas dos naturalezas. En esa única persona que es Cristo hay dos naturalezas, un verdadero hombre y un verdadero Dios. Y María entra de alguna manera en esa unión hipostática, de la manera principal y primordial, es haciéndola nacer. Entonces, María no entra en la Santísima Trinidad, por supuesto que no entra en la divinidad, por supuesto que no, en el sentido de que ella es divina, no, pero sí entra en esa unión hipostática. Y entrando en relación con Jesús de una manera muy real y muy profunda, entra en relación con toda la Santísima Trinidad, en una relación que absolutamente ningún otro ser humano puede entrar, ni siquiera los ángeles. Los ángeles no tienen nada que ver en la unión hipostática de Cristo y no tienen nada que ver en la unión de la Santísima Trinidad. Los ángeles no, María sí. Por eso también le decimos Reina de los Ángeles. Porque en ese sentido es superior a los ángeles.
Ningún ser humano es superior a los ángeles, estamos abajo porque no somos espíritus puros. Están las piedras, están las plantas, están los animales, luego viene el ser humano con inteligencia, luego vienen los seres angélicos y infinitamente arriba está Dios nuestro Señor. Pues María tendría que quedar con los seres humanos, por debajo de los ángeles, porque no es tan perfecta como los ángeles, como persona, ¿verdad? Pero en el momento en que es madre de Dios, ¡bum!, sube, porque entra en una relación, entra a formar parte de la relación hipostática de Jesús, ¿ok? Entonces su relación con Dios, con Jesús, es muy diferente y muy superior a cualquier ser humano y a cualquier ángel. Bien. Su maternidad divina está por encima del estado de gracia en el que estamos nosotros, de nuestra misma vida sobrenatural, está por encima. Si ya la vida sobrenatural está por encima de la naturaleza, lo de María entra en otro orden, no está en el orden ni siquiera de la gracia, está por encima del orden de la gracia, está por el orden hipostático. Bien, ok. Vamos a ver un poquito sobre las mediaciones. Estamos en la página 86. Un mediador es aquella persona, ¿verdad?, que acerca y que une a las personas en las que ejerce, ¿verdad?, su oficio de mediación. Acerca y une los extremos de la mediación, ¿ok? Por medio, él es un intermediario, ese es el mediador. El mediador es un intermediario entre dos extremos, ¿ok? Entre dos extremos, bien. Para poder ejercer el oficio de mediación, el mediador tiene que tener la capacidad para poder acercarse a un extremo y para poder acercarse al otro extremo. Es como si, no sé, yo voy a China. Yo voy a China y quiero hablar con un chino, ¿verdad? Pues tendré que buscar un traductor. Y el traductor o el intérprete tiene que saber chino y tiene que saber español. Si no sabe alguno de los dos idiomas, no puede ser un traductor. Ay, es que yo sé chino y sé ruso. No, yo es que no hablo ruso. Tiene que ser chino y español. Entonces, el mediador tiene que tener la capacidad de estar en los dos extremos, de poder acercarse a un extremo y escucharte cuando tú hablas español y poder transmitirle al otro el mensaje que tú has dicho en chino. ¿Sí? Eso es necesario para un mediador. Pero además, el mediador no es un traductor, ¿verdad? El mediador no es un intérprete, es más. El mediador, ¿ok?, tiene que tener méritos para ejercer su mediación, méritos para llegar a una reconciliación entre los dos extremos. Bien. ¿Quién es el mediador? ¿Quién puede ser mediador? Estamos hablando de Dios y de los hombres. Es tan disparejo Dios y los hombres que no puede existir una mediación entre nosotros, no puede existir. Por más bueno que sea un hombre, nunca puede llegar a Dios nuestro Señor, nunca puede servir de Dios, para Dios nuestro Señor. Tendría que ser un hombre que fuera capaz de llegar a Dios, de ponerse al nivel de Dios. ¿Quién? Efectivamente, es el Señor Jesús. Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, porque es capaz de llegar a un extremo y al otro extremo y de reconciliar los dos extremos, ¿verdad? Y también lo logra a través de los méritos que Él tiene. Lo explicaremos en un momentito. Bien, Jesús ha reconciliado a los hombres con el Padre, es el verdadero mediador. Bien. Y la satisfacción de Jesucristo la hace como hombre. ¿Sí? Esto es muy importante. Si Jesucristo es mediador, lo hace a través de su naturaleza humana. ¿Por qué? Porque el que estaba en deuda era la naturaleza humana. La que estaba en deuda con Dios era la naturaleza humana. No reconcilia a dos y bien, el que tuvo la culpa es Dios, entonces tendría que ser Dios para reconciliarse con los hombres. Pero aquí no, por supuesto, Señor. El Señor no tuvo la culpa de absolutamente nada. Entonces, tenía que salir de aquí. Entonces, cuando se dice, bueno, Dios podía habernos salvado así, pues es que no es tan fácil responder así.
Es que es Dios y Él puede hacer todo lo que quiera. Sí es Dios, pero Dios no puede ir contra la lógica. Y no va a ir contra la lógica porque iría contra sí mismo. ¿Verdad? No puede ir contra la lógica. Y necesitaba que la reconciliación viniese de la naturaleza humana. Por eso Cristo necesitaba un cuerpo. Cristo necesitaba no solo un cuerpo, sino toda la naturaleza humana para reconciliar a toda la naturaleza humana. Por eso es que Cristo se encarna. Bien. Ok. Cristo es el mediador, no me extiendo más porque no es clase de cristología, ¿verdad? Ni de soteriología. Posiblemente el mes de junio, a ver si tenemos, no un mes porque es imposible y como les dije al inicio vamos a abrir ya las iglesias, si Dios quiere, pero por lo menos una semanita, ya les avisaré cuándo, posiblemente, no estoy diciendo nada en concreto, pero posiblemente yo creo que una semanita de cristología a lo mejor, o de antropología teológica podríamos tenerla. Bien, Cristo es el único mediador, eso es indiscutible, porque Él es el único que está a la altura de Dios, el único que está a la altura de Dios en ese sentido. Bien, por supuesto que no hay otro tipo de mediaciones, ¿verdad? No hay otro tipo de mediaciones al nivel de Cristo, ¿ok? Pero sí puede haber, para explicarnos, no puede haber una mediación, por así decir, paralela a Cristo. No hay una mediación paralela a Cristo, no. Puede haber una mediación subordinada a Cristo, ¿ok? Hay mediaciones, bueno, pues en la Escritura está llena de mediaciones. Todos los profetas, los sacerdotes del Antiguo Testamento que mediaban entre Dios y el pueblo. Ya la carta a los Hebreos nos dice que es el sacerdote, hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Bueno, es un hombre tomado de entre los hombres, puesto a favor de los hombres en las cosas que corresponden a Dios. ¿Ok? Son mediadores, los profetas fueron mediadores, por medio de ellos Dios nos habló, por medio de ellos Dios habló al pueblo y se comunicó con su pueblo. Moisés fue un mediador para la salvación y liberación de Egipto. O sea, hay mediaciones, pero nunca paralelas o nunca en oposición. Mediaciones subordinadas, ¿bien? Siempre son mediaciones dependientes y ministeriales. Ok, vamos a ver entonces cómo es la mediación de María, página 87. Por supuesto, la mediación de María es mayor que la mediación de los profetas, mayor que la mediación de los sacerdotes del Antiguo Testamento, mayor de la mediación de los patriarcas, mayor de la mediación de cualquier otra persona. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo que explicamos hace un momento, por su maternidad divina que la constituye y la hace entrar no solo en el orden de la gracia, sino en un orden más alto todavía, en el orden hipostático. Ella tiene algo que ver, y es su maternidad, tiene algo que ver con una persona divina y algo que ver en cuanto a generación, ¿sí? No en cuanto a simplemente amistad o cercanía, no solo, por supuesto que ella es la más amiga y la más cercana de cualquiera que haya podido existir, pero no es eso lo que le hace tan grande a María. Lo que le hace grande a María es que entra en el ámbito hipostático, ¿sí? Bien. María está asociada de un modo especialísimo con la obra de la redención, ¿verdad? Y ella coopera en la obra de la redención y coopera en la satisfacción que hace Jesucristo. ¿Qué es lo que logra Jesucristo cuando muere por nosotros en la cruz? Ese se llama el Tratado de Soteriología, que viene después del Cristología, sobre la acción salvadora y redentora del Señor. Mira, ¿qué es lo que hace Jesucristo entonces? ¿Qué es lo que hace? Satisfacer la naturaleza humana, el ser humano, la humanidad en conjunto, de todos los siglos, de todos los continentes, de todas partes. La humanidad había ofendido a Dios nuestro Señor. Había lastimado, por así decir, a Dios nuestro Señor. Había roto la amistad con Dios nuestro Señor. ¿Qué es lo que Cristo hace? Satisface esa ofensa que había hecho la humanidad a Dios.
satisface esa ofrenda. Con su muerte en la cruz, esa ofensa cometida contra Dios queda satisfecha. Queda satisfecha. ¿Sí? Eso es lo que hace. Y esa es la mediación que Cristo hace. Es de esa manera que nos redime, nos vuelve a poner en contacto y en comunión con Dios nuestro Señor. Bien, pues María coopera. Y la primera cooperación, de vuelta, volvemos a la maternidad de María. La primera cooperación es a través de su maternidad. ¿Ok? Bien. A veces hay personas que no llegan, no llegamos, ¿verdad?, a comprender la necesidad de recurrir a María. No llegamos a comprender, ¿por qué? Si ya está Cristo, si ya está Cristo. ¿Por qué necesita de María? Si Él es el mediador. Mejor hablo directamente con Él, ¿no? Y bueno, ¿por qué no quitas a Cristo entonces también? ¿Para qué te sirve Cristo? ¿Por qué no hablas directamente con el Padre? Es un poco absurdo. Ese razonamiento es un poco absurdo, ¿sí? Entonces no funciona y no llega a ninguna parte. Pero algunas personas tienen ¿por qué? ¿Por qué tengo que acudir a María? Y tienen problemas con las mediaciones. En el fondo tienen problemas con las mediaciones humanas. Tienen problemas con mediaciones y tienen problemas con los mediadores. Un poquito lo que le pasó a Naamán, el sirio, ¿te acuerdas? Naamán el sirio, un jefe de Siria, de un ejército sirio, ¿verdad? Un gran general, que el pobre hombre tenía lepra. Y se entera, su criada que era una esclava judía, y se entera y dice, pues ¿por qué no vas a Israel? Y ahí hay un gran profeta que te va a limpiar. Bueno, el caso es que llega y el profeta le dice, báñate ahí en el río. Le manda a decir, no solo no le dice, sino le manda a decir, báñate en el río. Y este hombre se pone indignado. He venido desde Siria hasta aquí, he venido desde allá y no hay mejores ríos allá que este Jordán que apenas lleva agua. Además yo pensaba que el profeta iba a salir todo revestido y él me iba a hacer una oración poderosa y algo así, y tan simple como meterme en el río. Y no quería. Y muchas veces nos pasa a nosotros. A veces es por ignorancia, pero a veces es por una especie de resistencia. Nos resistimos a que haya personas que se interpongan entre Dios y nosotros. Queremos las cosas directas de Dios nuestro Señor. Queremos ponernos al tú por tú con Dios. Discúlpame, tú no te puedes poner al tú por tú con Dios. No puedes. La diferencia entre tú y Dios es inmensa, inmensa. Estamos hablando en el orden de la gracia, en el orden de la redención, en el orden de la justificación. Es inmensa. Necesitamos mediadores. Y es Dios el que nos pone los mediadores. No somos nosotros los que elegimos. Es Dios el que pone el mediador. Y si el mediador para Naamán el sirio fue el muchachito que le dijo que dice el profeta que te bañes ahí, y la mediación es un baño en un río, cuando nosotros esperábamos un milagroso ¡Señor, cura a Naamán el sirio! Y hubo un trueno. Eso sí nos gusta, porque wow, nos sentimos muy protagonistas y muy bendecidos por Dios. Pero cuando es una mediación así bien normalita, no nos gusta. En el fondo puede ser un poquito por una actitud de soberbia. Puede haber una actitud de soberbia y eso tenemos que quitarlo. Entonces, María es la mediación que Dios eligió. Es Él el que tenía que elegirlo. Es Él el que la puso. Es Él el que mandó al ángel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre de la tribu de David llamado José. La virgen se llamaba María. Es Dios el que eligió. ¿Por qué? ¿Por qué la mediación de María? Pregúntale a Dios. ¿Por qué lo quiso? Pregúntale a Dios. Es Dios el que lo quiso, ¿verdad? Ahí les he puesto unos números preciosísimos del Concilio Vaticano II.
preciosos. Ya lo analizamos esto en una de las primeras clases, ¿verdad? Del capítulo 8 de la Lumen Gentium, precioso. Bien, muchas veces entonces personas por ignorancia no acuden a María, o a veces un poco por arrogancia y por falta de humildad. Sí, yo me las veo directamente con Dios. Pues Dios quiso comunicarse con nosotros a través de María. Y Dios quiso que la redención viniera a través de María. Y Dios quiso que entráramos en la filiación divina a través de María. Y Dios quiso que naciera el Salvador del mundo, el reconciliador del mundo, el mediador del mundo a través de María. Él es el que lo quiso. No es que la Iglesia Católica lo haya elegido. La Iglesia Católica no hizo un concurso como los concursos de Miss Universo. A ver, ¿cuál es la más bonita? Y tú eres la más bonita, te elegimos a ti. No es que la Iglesia Católica haya elegido a María y la tenga en grado sumo. No, es Dios el que la eligió. Dios quiso hacer su plan. A veces preguntamos, ¿cuál es el plan de Dios sobre mí? ¿Cuál? Pues Dios tiene unos planes a veces que nos desconciertan y desconciertan a muchas personas. Y desconciertan a muchas personas porque en el fondo nos puede faltar un poquito de humildad. Nos puede faltar un poquito de humildad y a mí, yo soy el primero que me falta humildad. A mí cuando una persona me corrige o me dice cosas, pues procuro poner buena cara, ¿no? Porque también hay que ser corteses, ¿no? Pero después, ¡ay, qué molesta esta persona! Y hay personas muy molestas. Ustedes han encontrado, hay personas bien molestas. Pero en el fondo lo que quiero decir no de las personas que son molestas, quiero decirlo de mí, que no nos gusta. Que no nos gusta que nos digan las cosas, que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas. Queremos ser nosotros los que decidimos. Entonces, encontrarse en mediaciones, no nos gusta tanto. Bien, ok, vamos a ver entonces el papel de María como mediadora de la gracia. María es mediadora de la gracia en dos grados, por así decir. El papel de Jesús, para entender el papel de María tenemos que entender el papel de Jesús. Por supuesto que María no le quita nada a Jesús, absolutamente nada. El papel en su labor de mediación no le quita nada, ni le añade nada. Y algunas concepciones un poco deformadas que podemos tener de María, yo he escuchado, Diosito a veces es muy exigente, Diosito a veces es muy justo, Diosito a veces es muy rígido, entonces vamos a María como vamos con la mamá y entonces se lo camela y por María lo conseguimos, porque ella es más misericordiosa que Dios. Eso es una herejía terrible. Eso no funciona así. María no es un camino alternativo a la misericordia de Dios. No, María no ejerce una mediación paralela a la misericordia de Dios. María a veces mandan estos memes o no sé, fotografías que está la puerta del cielo cerrada y María por una barda les echa una cuerda y lo sube al cielo como a escondidas. No funciona así. No funciona así, eso no es católico, eso no es católico. La mediación de María no es paralela a la de Cristo. La mediación de María no la hace más buena. Es que como es madre, es más tierna y más bondadosa. ¿Cómo podemos decir eso? Más tierno y más bondadoso que Dios no existe nadie. Él es infinitamente tierno y bondadoso. Y nuestra bondad y ternura terrenal, incluso la de la Virgen María, es humana. Es humana. ¿Sí? No, María no es más bondadosa que Dios, no es más misericordiosa que Dios, no. María, la mediación de María no es paralela y no es contraria y no es alternativa a Dios, es subordinada. Va junto con la de Cristo, va junto con la mediación de Cristo, siempre, siempre, siempre. Entonces, Cristo tiene una mediación que es, primero por así decir, de parte de los hombres. De parte de los hombres los acerca a Dios nuestro Señor. Como dijimos antes, merece por ellos, ¿ok? Los reconcilia, ¿sí? Crea ese Dios al que habíamos ofendido, ¿verdad? Satisface por la ofrenda.
Jesús se eleva su propia satisfacción a través de su muerte en la cruz, eleva su propia satisfacción. Es una mediación que llamamos ascendente. Esa mediación también la tiene María, por ser madre de Dios, por ser madre de Jesús, por colaborar con Él y sobre todo por estar al pie de la cruz hasta el final, sufriendo con Jesús. No tuvo otra pasión diferente María, no tuvo otro sufrimiento diferente María. Su sufrimiento fue sufrir con Jesús. Y en esa satisfacción que hace Jesús va junto María. Una satisfacción y una mediación ascendiente. Y luego María, como Cristo, tiene una mediación descendiente. O sea, mediación ascendiente quiere decir que Jesús, siendo hombre en su naturaleza humana, satisface la ofensa que le había hecho la humanidad a Dios. Y en su manifestación descendiente, Jesús, siendo Dios y de parte del Padre, da todas las gracias, derrama todas las gracias. María igual. María con Jesús ofrece su mediación ascendiente a Dios a través de su participación en la pasión de su Hijo. Y desde el cielo ya glorificada en esa unión tan entrañable que tiene con Dios, con Jesús, por su participación en esa unión hipostática, es derramadora de gracias. No por otro canal diferente, por el único canal que es Cristo. Esa es la mediación de María, ascendente y descendiente. Bien, pues es todo por el día de hoy, si he podido terminar. Ayer les hablaba de una oración que está en el misal, aquí les he traído el misal, pero este misal está en latín, ¿verdad? Y hay una oración muy bonita a la Virgen María, después de la comunión. Está en latín, voy a intentar traducirla y vamos a hacer esa oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, Virgen y Madre Santísima, mira, he aquí que acabo de recibir a tu queridísimo Hijo, al cual tú en tu inmaculado corazón recibiste en la Anunciación, lo gestaste, le diste de mamar y con suavísimos abrazos lo abrazaste. Precioso. Mira, he aquí aquel ante cuyo rostro te alegrabas y ante cuyas delicias te llenabas el corazón. A ese mismo al que tú humildemente y amablemente, humildemente y amablemente represento, es una oración del sacerdote, he representado y he ofrecido a Dios. ¿Ok? Y lo hago por tus brazos, abrazándolo yo también con tus brazos y amándolo con tu corazón. ¿Sí? En un acto supremo de adoración, de latría, de adoración a la Santísima Trinidad, ¿ok? Por honor tuyo y por honor suyo y por su gloria. Y también por todas las necesidades del mundo te lo estoy ofreciendo. Te ruego, pues, piadosísima Madre, que pidas para mí la gracia y el perdón de todos mis pecados. Y esa gracia que sea fiel para servirte en mi vida. Y dame la gracia final, de la perseverancia final, para que pueda también alabar a Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, que tengan muy buenas noches. Vamos a tener ahora la oración. Les invitamos a hacer la oración de la noche a aquellas personas que lo deseen. Dios les bendiga. Dennos 2 minutos.